del ego al corazón, liberando lo viejo. La transición no ocurre a lo largo de un camino recto y lineal. Hay momentos en el cual retrocedemos a una etapa que ya había sido dejada atrás, pero ese retroceso puede más tarde conducirnos hacia un gran paso hacia adelante. Por lo tanto, los desvíos pueden resultar ser atajos. Además, cada camino espiritual es único e individual. Por lo tanto, los esquemas y las categorías son meros instrumentos que hacen visible una realidad que no puede ser capturada por la mente, la parte mental tuya. Después de que hemos aceptado nuestras heridas internas y hemos sanado las partes traumáticas de nuestra conciencia, nuestra energía cambia. Estamos liberando lo más viejo en nosotros. Estamos creando espacio para un modo de ser y de experimentar completamente nuevo. Lo que sucede energéticamente cuando liberamos la conciencia centrada en el ego es que nos trasladamos desde la dominación del ego a la conciencia basada en el corazón, que es el chakra cardíaco. Los chakras son ruedas giratorias de energía localizadas a lo largo de nuestra espina dorsal. Estos centros energéticos están todos relacionados a un tema de vida particular. Por ejemplo, la espiritualidad, chakra de la corona; la comunicación, chakra de la garganta; o las emociones, chakra del ombligo. Los chakras, en cierto punto, son parte de la realidad material, ya que están relacionados con lugares específicos en tu cuerpo, pero no son visibles al ojo físico. Por lo tanto, podría decirse que se extienden entre el espíritu y la materia. Ellos tienden un puente en la brecha, forman el punto de entrada del espíritu, permitiéndole a tu conciencia tomar forma física y crear las cosas que están sucediendo en tu vida. El chakra del corazón, localizado en el centro de tu pecho, es la residencia de la energía del amor y la unidad. El corazón lleva las energías que unifican y armonizan. Cuando prestamos atención a ese centro por un rato, podemos sentir calidez o algo abriéndose. El chakra debajo del corazón es llamado el plexo solar y está localizado cerca de tu estómago. Es la residencia del deseo. Es el centro que enfoca tu energía a la realidad física. Es el chakra que está conectado con cuestiones de creatividad, vitalidad, ambición y poder personal. El ego y el deseo están muy relacionados uno con el otro. La facultad del deseo te permite enfocarte en algo, ya sea dentro o fuera. Tus percepciones de la realidad, tanto las tuyas como las de otros, están muy influenciadas por lo que nosotros queremos, por nuestros deseos. Nuestros deseos a menudo están entreverados con miedo. Frecuentemente queremos algo porque sentimos que tenemos necesidad de eso, pero debajo hay un sentimiento de falta o necesidad. Debido al miedo que está presente en muchos de nuestros deseos, el plexo solar es a menudo dirigido por la energía del ego. El ego especialmente se expresa a sí mismo a través del plexo solar. A través de la facultad del deseo, el ego literalmente presiona la realidad. La realidad tiene que ser forzada a lo que el ego quiere que nosotros creamos. El ego trabaja desde un conjunto de presunciones básicas acerca de cómo trabaja la realidad, las cuales están todas basadas en el miedo. Nos presenta un cuadro de la realidad altamente selectivo, ya que
que su modo de ver es prejuiciado hacia nuestras propias necesidades y miedos. Además, tiene que juzgar todo lo que observa. No hay espacio para simplemente observar las cosas. Todo tiene que ser dividido en categorías, tiene que ser etiquetado como correcto o incorrecto. Cuando vivimos desde el corazón, no hay un conjunto firme de creencias con el cual interpretamos y valoramos los hechos. Ya no sostenemos fuertes convicciones en algo. Pasamos a ser más un observador. Postergamos las críticas morales de cualquier clase, ya que sentimos que puede ser que no hayamos comprendido todo lo que hay para comprender en una situación. Las críticas siempre tienen algo definitivo acerca de ellos, pero el corazón no está interesado en definiciones. Siempre trata de ir más allá de lo que parece definir y definido. El corazón es abierto, explorador y dispuesto a reexaminar, dispuesto a perdonar. Cuando usamos el poder del deseo centrado en el ego, podemos sentir algo empujando en nuestro chakra del plexo solar. Usar ese deseo de este modo es un suceso energético del cual podemos ser conscientes si lo queremos. Siempre que sintamos este empuje, acompañado de un fuerte deseo de que las cosas sean a nuestro modo, estamos intentando moldear la realidad a nuestros deseos. Estamos tratando de forzar nuestras creencias sobre la realidad. Cuando actuamos desde el corazón, seguimos el flujo de las cosas tal como se presentan. No estamos empujando o forzando. Si trabajas muy duro para lograr algo y fallas en alcanzar tus metas una y otra vez, pregúntate desde qué chakra, desde qué centro energético estás haciendo eso. También puedes volcarte a tu corazón y preguntar ¿por qué esto no está funcionando o por qué tienen que poner o por qué tengo que poner tanta energía en esto? A menudo tratamos de lograr ciertas metas sin haber ido dentro verdaderamente y haber revisado nuestro corazón si esto realmente nos sirve en nuestro camino interior hacia la sabiduría y la creatividad. Incluso, si nuestras metas representan nuestros deseos más profundos sentidos desde el corazón, podemos tener expectativas irreales con respecto al marco de tiempo en el cual las cosas sucederán. Podemos estar en una línea de tiempo que no es la del corazón, sino la del deseo personal. Hay un ritmo natural en las cosas, y este no necesariamente tiene la velocidad que nosotros pensamos que es conveniente. La realización de nuestras metas necesita cambio de energía. El cambio de energía frecuentemente lleva más tiempo de que lo que nosotros esperamos o deseamos. De hecho, el cambio de energía es nada más que nosotros mismos cambiando. Pero cuando hayamos alcanzado nuestras metas, no seremos nunca más nosotros mismos. Llegaremos a ser una versión expandida de nuestro ser actual, llenos de más sabiduría, más amor y más poder interior. El tiempo que lleva a cumplir sus metas es el tiempo que lleva a cambiar su conciencia, de tal modo que su realidad deseada pueda entrar a su realidad actual. Por lo tanto, si queremos acelerar las cosas, enfoquémonos en nosotros y no tanto en la realidad. Necesitamos liberar nuestras metas para abrirnos a recibir. Esto suena paradójico, pero en realidad estamos diciendo que necesitamos aceptar completamente nuestra realidad actual antes de que podamos avanzar a una nueva. Si no aceptamos nuestra realidad actual y nos estamos agarrando a nuestras metas de un modo tenso, no nos estamos moviendo hacia adelante. Nada dejará su realidad a menos que tú lo
ames. Amar es igual a dejar en libertad. A menos que abraces tu realidad actual y la aceptes como tu creación, esta no podrá dejarte, porque estarás negando parte de ti mismo. Estarás diciendo no a la parte tuya que ha creado esta realidad para ti. Sé que quisieras cortar esta parte indeseada y moverte hacia adelante, pero no puedes crear una realidad más amorosa desde el odio a ti mismo. No puedes desear estar en una nueva realidad empujando partes indeseadas a un lado. Lo que necesitas es entrar en contacto con tu corazón. Las energías de la comprensión y la aceptación son los verdaderos bloques de una realidad nueva y más satisfactoria. Cuando tú interaccionas con la realidad desde el corazón, dejas ser a la realidad. No tratas de cambiarla, simplemente y cuidadosamente observas lo que es. Cuando el corazón pasa a ser el administrador de tu ser, el centro del deseo, el plexo solar lo seguirá. El ego, o la facultad del deseo, no será eliminado, ya que éste naturalmente cumple el rol de trasladar la energía desde el nivel de la conciencia al nivel de la realidad física. Cuando esta traslación o manifestación es guiada por el corazón, la energía del deseo crea y fluye sin esfuerzo. Ningún empuje o esfuerzo está involucrado. Aquí es cuando ocurre la sincronicidad, una remarcable coincidencia de sucesos que favorecen mucho la realización de tus metas. A ti te parecerá milagroso cuando las cosas trabajen juntas de este modo, pero en realidad es lo que sucede todo el tiempo cuando creas desde el corazón. Sin esfuerzo es el rasgo de crear desde el corazón. Sin esfuerzo.